Y hoy seguimos con la palabra que estamos trayendo en la serie de estudios que estamos llamados a hacer la diferencia. Y hoy vamos a hablar de la importancia de construir nuestra vida sobre los principios de la palabra del Señor. Ese es lo que estamos haciendo. Nuestra vida es como una casa que se construye. Hay un plano. El plano es la Escritura. Quien dirige ese plano es nuestro Dios. Y nosotros somos colaboradores del Señor, porque nosotros somos las personas que seguimos las instrucciones del Maestro. Le voy a invitar a que usted abra su Biblia. Nos vamos a ir viendo por versículos, pero le invito a que usted vaya abriendo su Biblia en Santiago capítulo 1 versículos 19 al 25. Esos son los versículos que vamos a usar como base de nuestra predicación o nuestro estudio en esta mañana. La serie de estudios que estamos haciendo cada semana, que estamos predicando cada semana, tiene como propósito el hacernos reflexionar sobre nuestras propias vidas y hacia dónde vamos caminando como creyentes o iglesia. Es una función del predicador o de la persona que está enseñando la Escritura, prepararse. Y esto no es una preparación que es de ayer para hoy. No, termina este día, descansamos y en la noche comenzamos a meditar en la porción de la Escritura, en lo que Dios quiere hacer. Anoche le decía a una amiga en la distancia, óyeme, y seguimos repasando y repasando, y Dios nos va dando de su palabra para que el pueblo sea ministrado. Como creyentes estamos cada día llamados a ser confrontados por las verdades y los principios de la palabra de Dios. Y no solamente a ser confrontados, la palabra nos lleva, la palabra nos enseña. Pero amados, nosotros tenemos que mirar lo que la palabra nos dice a nosotros. Y nosotros tenemos que cambiar. Esto que hacemos cada domingo no es para que usted oiga una palabra hermosa que le ministre el alma. Es una palabra hermosa. Es una palabra que nos ministra el alma, pero estamos llamados también a que esta palabra nos llegue, y dice la Escritura que ella penetra hasta el alma, los tuétanos y las coyunturas. O sea, ella entra ahí donde nadie más puede entrar y tiene que hacer una transformación. Ella tiene el poder. Yo tengo que permitirle a Dios que esa palabra me transforme. Mi oración es cada semana, durante esta semana de que somos llamados a hacer la diferencia, es que aprendamos la palabra, que amemos la palabra, pero que también vivamos por lo que la palabra del Señor establece. Para poder crecer y desarrollarnos en la vida cristiana, tenemos que conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Conocemos a Dios cuando nosotros estudiamos y meditamos en la palabra. Y esta palabra, luego de que la conocemos, la leemos, la escuchamos, la meditamos, y la meditación es en la mente y se guarda en el corazón, entonces somos capacitados para obedecerla y ser transformados. Mira, amado, mi deseo es que usted empiece por algo pequeño. ¿Qué le parece a usted si cada semana usted escoge un versículo y durante los domingos usted diga, este es el versículo que yo me voy a aprender? Y lo pone en las áreas donde todos vamos. Lo pone en su refrigerador, lo pone en la pantalla, en el espejo de su baño, porque todos los días nos lavamos la boca y en algún momento pasamos por allí. Y frente al refrigerador, si usted trabaja en su área de trabajo, y se lo memoriza. Si comenzamos a hacer esto, al final del año nos hemos memorizado 52 versículos. ¿Por qué es importante memorizar la Escritura? Porque hay momentos en nuestra vida que no tenemos una Biblia disponible, o estamos hablándole a otra persona, trayéndole el Evangelio, y no tenemos la Biblia ahí, pero si la tenemos guardada en nuestra mente y en el corazón, entonces sí que la palabra tiene utilidad. Mire, amados, cuando nosotros éramos jóvenes,
nuestro pastor en Puerto Rico le exigía a cada líder que se supiera la palabra, porque en algún momento determinado, en cualquier servicio, nunca sabíamos cuándo. ¿Te acuerdas de eso, pa? El pastor llamaba, los líderes de la iglesia, pasen por aquí, y nos ponían en fila, en una línea. Ok, cada uno dígame el versículo de usted, y nosotros decíamos el versículo, pero teníamos que aprendérnoslos con el versículo y también con la cita. ¿Qué vas a decir, pastor Ricky? Él también a veces hacía como así lo hizo conmigo varias veces, que predicando, decía Ricky que dice en Job 8, 5 al 7. Así mismo, predicando a veces, decía, Ricardo, eso que continuamente, ¿qué dice Job 8 del 5 al 7? Ponte de pie y dilo, vamos, Ricardo, dilo ahora, te lo está diciendo otra cosa. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al todo, si fueras limpio y recto, ciertamente Dios se levantará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. y aunque tu principio, Así pequeño, tu postrer estado. será muy grande. Aleluya. Denle ese aplauso al Señor y a don Ricardo. Todavía se acuerda de esa época de juventud. Gloria al Señor. Mire, amados, yo no le voy a hacer eso a usted aquí, pero sería bueno. Pase todo el mundo aquí, diga su versículo. Y cuando pasábamos y decíamos el versículo sin la cita, con el micrófono solteo la cara. Ya le mandé a buscar, quiero que sepan, cuando me llegue sabrán porque mandé a la pastora Aida y al pastor Darío que cuando vayan a Laredo me traigan un chipote de lo que usaba el Chavo del 8. Lo estaremos usando próximamente en Casa de Refuerzo. Si tú quieres saber, vete, no solamente nos veas, vente al 5450 Baco Roswell Suite 205 en San Antonio. Mira, amados, es importante saber, Jesús en Mateo 7, 24 al 27, cuenta la historia de dos hombres que construyeron una casa. Pero yo me voy a enfocar en Mateo 7, 24. Dice, a cualquiera, yo puse en rojo y underline, en la Biblia no está así. Es para que usted, si está tomando nota, que se supone que usted esté tomando nota, tenga un lápiz por lo menos en su mano, lo esté atento. Dice, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Mire, Jesús utilizaba el conocimiento de la gente a quien le estaba hablando. La gente que vivía en esa época en Palestina, en Israel, las casas eran construidas con bloques que se hacían de piedra o ladrillo que se secaba al sol con arena. Y cuando las tormentas venían, si la casa no estaba bien edificada, era fácil que los muros se cayeran con relación al agua. Por eso es que le dice, mira, el hombre, usted se va a ir a su casa y va a leer, porque esta no es la porción del estudio de hoy, pero si usted lee Mateo 7, del 24 al 27, va a haber dos hombres que construyeron y uno en medio de la tormenta, su casa estuvo fuerte para poder enfrentar la situación, pero la casa del otro se destruyó. Mire, amado, me gusta eso, el que me oye, el que las pone en práctica. ¿Cómo construimos nuestras vidas sobre las verdades de Dios? ¿Por qué es importante? Pero Pastor Darío dijo algo antes de la oración de intercesión, hablando del Salmo 23, que habla que cada uno de nosotros en algún momento vamos a tener tormentas en nuestra vida. O sea, eso es inevitable. Vamos a pasar por tormentas, por pruebas, y si nosotros no estamos cimentados en la Escritura, vamos a ser como el hombre que no va a poder resistir. Por eso es que nosotros tenemos que conocer la palabra en algún momento. Esto no es cuestión de que usted esté santo o esté en pecado. Todos pasamos por pruebas, porque Job era un hombre tremendo
y pasó por pruebas increíbles. Y nosotros vamos a enfrentar tormentas en nuestra vida, tormentas emocionales, tormentas de salud, tormentas financieras. Pero si hemos construido nuestra vida sobre la roca, parece que va a tambalear, pero no vamos a caernos. Podrán atacarnos, podemos ser derribados, pero no vamos a ser destruidos. Gloria al Señor. Y amado, nosotros no podemos construir nuestra vida sobre la opinión de los demás. Nosotros no podemos construir nuestra vida sobre la opinión popular, porque las opiniones populares van cambiando. Mire, yo no soy tan vieja, yo solamente tengo 57 años, pero yo miro cómo está la sociedad hoy en día. Todo lo que en mi generación de niña y adolescente era llamado incorrecto, ahora no solamente se dice que es correcto, se le aplaude a las personas que llevan un estilo de vida contrario a la Escritura. Tienes que construir entonces tu vida sobre las verdades inmutables. ¿Qué quiere decir eso? Mi vida tiene que ser construida sobre las verdades inmutables de la palabra del Señor. Me gusta esa expresión que tenemos ahí, ese pajarito que está aguantando la tormenta. Y este pensamiento es mío: cuando nuestra vida es construida sobre los principios de la palabra de Dios, esta nos da un cimiento sólido para poder resistir las tormentas de la vida. Que van a venir, pero nos vamos a sentir fortalecidos en el Señor. Y yo les voy a mencionar 5 áreas en las que yo puedo construir mi vida sobre las verdades que se encuentran en la palabra de Dios, y todas se encuentran en Santiago 1, 19 al 25. Mire, cuando obedecemos la palabra de Dios, hacemos avanzar su obra. Por eso es que nos dice: vive por mi palabra, porque cuando tú vives la palabra, la palabra del Señor sigue avanzando y cumplimos la verdad que dice Mateo 28, 19. Nuestra función de ser discípulos e ir y hacer discípulos. ¿Por qué? Porque cuando creemos la palabra, la fe actúa. Creer es acción. Creer no es nada más escuchar. Creer es hacer lo que se nos indica. Por eso es que cada uno de nosotros, cada domingo cuando usted se va, tiene que tener un momento en su día para recapitular lo que usted escuchó. Si usted toma notas, mucho mejor. Hay un estudio que dice que a las 72 horas que pasan después de lo que usted escuchó, se le olvida. Bueno, hay algunos de nuestros esposos, las mujeres que están riéndose ahí, que ese estudio pasa, yo creo que a la media hora, 15 minutos, que le hablamos algo y le preguntamos algo. ¿Tú me dijiste eso? Sí, yo te lo dije. Pero no nos podemos quedar nada más con escuchar, porque los estudios dicen que a las 72 horas se nos olvida. Nosotros tenemos que leer, nosotros tenemos que memorizar, nosotros tenemos que recapitular y entonces tomar los cambios las decisiones para hacer los cambios. Por eso me gusta que usted tome notas. En algún momento usted va a ir a su libreta, a su cuaderno, a su Biblia, si usted le pone un marcador y le pone los versículos, y Dios va a hablar a su corazón. Y la primera área que nosotros, las áreas que puedo construir mi vida sobre las verdades y para que la palabra de Dios me cambie, es escuchar la palabra. Busqué en el diccionario de la Academia Española, y en la palabra escuchar es definida como prestar atención a lo que se oye, atender un aviso o sugerencia. Estamos llamados a escuchar la palabra de Dios. Tenemos que escuchar cuando Dios nos habla. Esa es la forma en que Dios nos va hablando a cada uno de nosotros. Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cada vez que tú escuchas a tu pastor o a alguna persona que trae un mensaje, o estás escuchando un estudio bíblico, tú estás haciendo eso, te estás edificando, estás escuchando la palabra. Dice Santiago capítulo 1 versículo 19 en la Nueva Traducción Viviente: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente:
Todos ustedes deben ser rápidos para qué, lentos para qué, y lentos para. Debemos ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Nuestros oídos tienen que estar listos para escuchar. Se necesita mucha humildad, porque los seres humanos andamos en una prisa y oímos a la persona y le oímos las primeras dos palabras y ya creemos creemos que sabemos lo que la persona va a decir. No, aprende a escuchar detenidamente. Cuando nosotros escuchamos detenidamente y con humildad, aprendemos. Hace muchos años leí un libro del doctor Charles Stanley, de Charles Swindoll. Los dos me gustan, pero mi escritor favorito es Charles Swindoll. Charles Swindoll hablaba de la importancia de guardar silencio y trajo esta experiencia que sucedió en verdad a una de las personas en su iglesia en Dallas. Esta persona estaba negociando para vender un equipo de su negocio y en su mente había dicho: yo voy a vender este equipo por $160,000. Yo no voy a rebajar ni un centavo más ni un centavo menos. Y surge una negociación y llega esta persona y le ofrece. Están en el proceso de la venta y el doctor Charles Swindoll le dijo: hijo, vas a escuchar mucha gente. No te apresures, no saques tu carta. Escucha lo que te van a decir. Si te dicen, te ofrecen algo menos de lo que tú estás ofreciendo, de lo que tú tienes en tu mente, entonces saca tu carta. Pero si no, escucha. Hay bendición cuando escuchamos. Y este individuo estaba en la mesa de negociación, presentó todas las ventajas del equipo que él tenía, las razones por las cuales estaba vendiendo, porque iba a cerrar su negocio y se iba a dedicar a otro nuevo negocio. Y las personas que estaban en la mesa de negociación le dijeron: nosotros te vamos a dar $800,000, ni un centavo más ni un centavo menos. Ustedes se imaginan si él no hubiera aprendido y seguido el consejo de aprender a escuchar y ser tardo para hablar, hubiera perdido ¿cuánto? $640,000, porque se llevó $800,000. Eso es una enseñanza para nosotros. Vamos a aprender a tener humildad. Empecemos por nuestra casa, porque como nosotros llevamos tantos años de casado, algunos llevan poquito, otros llevan más o menos, otros llevan 40 y pico. Ya nosotros hemos salido con personas a comer que nos impresionamos, porque viene el mesero: ¿qué quieres comer? Y la esposa, no lo hago yo, la esposa dice: yo quiero tomarme esto y comerme esto. Y cuando se les van a acercar, ¿verdad? Que hemos tenido amigos así, él quiere esto. Y la segunda vez que yo fui a comer con esa pareja, le dije: oye, pero chica, espera un momento, porque tú siempre hablas por él. No es que yo sé, él siempre pide. No, hay veces que oye, respeta, tu esposo tiene su propia voz. Y vamos a aprender en nuestras casas a escucharnos cada uno. A veces evitamos situaciones difíciles y malos entendidos porque hablamos antes de tiempo. Y si llevamos esta misma práctica a nuestros trabajos, a nuestros hijos y a nuestra iglesia, avanzamos un montón. Gloria al Señor. Mira, amado, muy frecuentemente, si usted estudia la Escritura, la Biblia es comparada a la palabra de Dios como una semilla. La semilla es la palabra de Dios y la tierra de esa semilla es mi corazón. ¿Cuál es la diferencia entonces si yo agarro a 3 jardineros y les digo: siembren esta semilla? Y los 3 van y siembran la misma semilla en 3 diferentes terrenos y cada fruto es diferente. ¿Cuál es la respuesta? Amado, es la misma semilla. La diferencia está en el terreno, porque el terreno tiene que estar abonado y preparado. Lo mismo en nuestra vida. Nuestro corazón tiene que estar preparado. Voy a dar un ejemplo y no estoy hablando de nadie. Voy a dar este ejemplo. No se sienta aludido. Si se siente aludido, pues haga los cambios. Como por ejemplo, el domingo te levantas tarde, vienes corriendo a toda prisa a la iglesia,
Vienes peleando por el camino, con tu esposa, con tu esposo, con la gente que no avanza en la carretera. Entonces te frustra. Llegas al servicio de la puerta. Hasta la pastora, déjame componerme. Pues están los pastores, me van a ver. Ok, Señor, aquí estoy listo para que tú me hables. Mira, hermano, tú no estás en un estado de ánimo para escuchar. Tú no estás receptivo. Tú tienes que preparar tu corazón desde la noche antes. Tú tienes que disponerte. Cuando tú trabajas, por lo menos yo hago eso. Agarré ese consejo de mi amiga Vilmary Piñones, que es psicóloga, me lo dio cuando mis niños eran pequeños y se lo agradezco. Me decía, deja toda la noche antes preparada, si no tienen que correr. Y ya que cría a mis niños, todas las noches, antes de venir a la iglesia, yo saco en la noche la ropa que voy a usar, los zapatos que me voy a poner, los accesorios que me voy a poner, el maquillaje que voy a usar. Y dispongo mi mente para ese día. Los domingos en la noche ya yo dispongo mi corazón. Cierro mi noche, cierro la noche, leyendo una porción de la escritura que se quede guardada en la mente. Salmo 122:1 fue la que leí anoche. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y así me levanté esta mañana con esa disposición. Usted tiene que hacerlo. Es importante esa disposición. ¿Usted sabe por qué? Mire, de la actitud de nuestro corazón dependen 4 cosas. Número 1, 4 actitudes que necesito en mi corazón. La primera es guardar silencio. Cuando usted viene a la casa del Señor, nos saludamos. Si ustedes ven, nuestro ambiente ya ha cambiado. Si llega temprano, hay alabanzas. Empezamos el devocional con un video que, óyeme, ya vamos a hacer un negocio que este pastor David en vez de Worship House Media, porque tremendo anuncio donde disponemos nuestro corazón. Usted se saluda, usted comparte y luego tiene unos momentos de guardar silencio, de buscar la presencia del Señor, diciendo, Señor, yo me voy a conectar contigo a ver qué es lo que tú quieres hablarle a mi corazón hoy. Lo segundo es estar calmado, listo para escuchar, lento para hablar y lento para enojarse. No puedes venir con prisa y decir, ay Señor, ya llegué aquí, tengo 5 minutos para que me hable, 5, la demás parte del mensaje yo no te voy a hacer caso, porque Dios no puede hablar así. Tú te tienes que ubicar. El Salmo 46:10 dice, quédate en silencio y reconoce que yo soy Dios. Yo le voy a repetir ese versículo, Salmo 46:10. Quédate en silencio y reconoce que yo soy Dios. Ahora yo le voy a dar la paráfrasis mía. O sea, la paráfrasis es cómo usted entiende ese versículo en su idioma de usted, ¿verdad? Para mí es, mira, nene, siéntate y cállate, quédate en silencio y cálmate. Siéntate, cállate, guarda silencio y escucha lo que yo te voy a decir. Este versículo, Dios, desde el 2017 es un versículo que Dios ha estado hablando a mi vida. Guarda silencio. Es una disciplina. Cuando nos insulta, guarda silencio. Cuando habla mal de ti, guarda silencio. No es que somos tontos, porque yo lo dije en el estudio bíblico del miércoles pasado, que haciendo un paréntesis, el miércoles pasado fue una gloria en este lugar. Una gloria, una bendición gloriosa. Pero una de las cosas que hablaba es que, mire, por naturaleza cada ser humano, y yo reconozco que mi naturaleza humana es defenderme, porque de niña fui muy maltratada y lo más que hacían era, te callas la boca, no puedes hablar. Y reprimí por tantos años el deseo de defenderme, que cuando fui adulta preparaba un arsenal en la mente y al primero que me soltaba algo, aún siendo cristiana, podía usar un armamento verbal que literalmente lo mataba. Buscaba en mi mente, me estás diciendo esto, esto y esto, y preparaba el alma para que fuera una bomba, ¡pum!, y dejar a mi enemigo
o mi contrincante en silencio. Pero el Señor me enseñó, así no es. Guarda silencio delante de mí. Y no es guardar silencio contando hasta 100 o hasta 1000, porque eso es reprimir coraje. Y terminamos en 1000 y ya estamos listos para caerle encima a quien sea. Es guardar silencio y humildemente escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Número 2, es importante despojarme de lo que me estorba. Santiago 1:21 dice: por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder ¿para qué? Para salvarles la vida. Pero ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Usted lo está viendo ahí en rojo. Me tengo que despojar de toda inmundicia y de la maldad, para poder entonces con humildad recibir la palabra sembrada. Mire, la palabra inmundicia y la palabra maldad tienen varios significados en el diccionario de la Real Academia Española, pero yo le voy a dar el resto, lo que quiere decir cada uno en el sentido bíblico, que es lo que nos acontece a nosotros. Inmundicia en el sentido bíblico es impureza espiritual por la desobediencia intencional a Dios. Yo tengo que sacar eso. En el diccionario Oxford dice que es una gran cantidad de basura y suciedad, indecencia o deshonestidad de una persona o de sus acciones. Entonces yo me fui al original de esa palabra y dije, ¿qué quiere decir esto? Y suena, porque el original, cuando esto fue escrito, lo que el apóstol quería decir en esta carta era, les hablaba, y el original significaba el cerumen que está guardado en el oído, que es inmundo, y si no se cuida, forma un tapón que usted distorsiona lo que escucha. Y él dice, tienes que sacar eso, lo cual no te deja escuchar la palabra. Y número 2, tienes que sacar la maldad, o sea, los sentimientos o ideas negativas que generan daño a otras personas a través de acciones destructivas o inmorales que causan dolor físico o moral. Por eso el Señor me habló. Tú no puedes seguir usando ese armamento porque tú estás actuando con maldad. Tengo que ser vulnerable. Así fue. Hace muchos años el Señor dijo, no puedes hacer esto. ¿Cómo puedo sacar esta basura espiritual? Confesando nuestros pecados a través de la confesión. La confesión es estar de acuerdo con Dios. Cuando reconoces que lo que has hecho es incorrecto y no va de acuerdo con los valores morales y bíblicos del Señor. Límpiate de todo lo que te impide estar cerca de Dios. Mire, hace unas semanas una amiga me habló por teléfono que iba a traer un mensaje a Dallas y me dijo, el mensaje está basado en esta pregunta: ¿qué estás haciendo intencionalmente para estar continuamente en la presencia de Dios? Y yo le dije, espérate, repíteme esa pregunta. Y me la repitió y yo la escribí y la tengo en el calendario de mi oficina en mi casa para que me recuerde continuamente qué tú estás haciendo intencionalmente a diario para estar en la presencia del Señor. Otra de las cosas que nosotros necesitamos es ser humildes. Santiago 1:21 dice, por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, el mismo que usamos, pero ahí se va a ubicar, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. ¿Qué quiere decir humilde? Significa hacer lo que Dios me manda hacer y estar listo para hacer lo que Dios me está hablando en la palabra. Te recomiendo que siempre tomes nota de los mensajes para que puedas repasar y meditar en la palabra. Ya sé que yo lo digo hoy domingo y ya para el miércoles a lo mejor a usted se lo ha olvidado. Como dije al principio, nosotros olvidamos el 95% de lo que escuchamos en 72 horas. La segunda parte que tenemos, porque son 5,
hoy voy a dedicarme en dos de estas partes. Vamos a dividir este mensaje que es importante de la palabra en dos. La segunda forma de construir mi vida sobre los principios de la palabra de Dios es leerla. La recibo con mis oídos, pero la leo con mis ojos. Santiago 1:22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Santiago 1:23 al 25 dice, y estoy hablando en NIV: el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente, en la Reina Valera contemporánea dice: el que fija la mirada en la ley perfecta que da la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndola, recibirá bendición practicándola. Déjalo ahí, pastor. Quien se fija atentamente, no olvidando lo que ha oído. Y la tercera parte es haciéndola. Porque a veces venimos y nos dicen: pero pastor, ¿por qué yo no recibo bendición? El secreto es mirarla atentamente, no olvidar lo que has oído y practicarlo, hacer la palabra. Mire, anoche yo oraba y yo lloraba y le decía al Señor: perdónanos, porque muchos nos hemos criado en el Evangelio. Algunos decimos con orgullo: yo llevo 10 años de convertida, 20 años de convertida. Pastora, yo llevo 30 años en el Evangelio. Y nuestras vidas persisten en ser iguales. Nosotros somos como las mariposas. Siempre tiene que haber una metamorfosis. La Escritura nos habla y nosotros tenemos que ser transformados por ella. Tenemos que tener esa humildad. Mire, amado, cuando dice que nos miramos en el espejo, hay dos formas de mirarnos en el espejo. Puedes salir corriendo y mirarte: estoy bien, y salir para afuera y tu esposo te dice: oye, como que se te pusiste mucho, yo no sé mucho maquillaje, pero como que tienes mucho blush aquí, o mira, tienes esto por aquí, déjame limpiarte. O nos podemos mirar detenidamente. Esta mañana mi esposo se vistió y nosotros tenemos un espejo en la puerta del baño. Tenemos el espejo grande del baño, donde están las áreas de lavarnos la mano, pero hay un espejo de cuerpo completo y él se estaba mirando bien, miró por detrás, pues yo siempre le acomodó la camisa acá atrás, se miró bien y yo lo miré desde donde estaba arreglando y dije: ese está diciendo: oye, qué guapo me veo, y ¿verdad? Podemos hacer eso, mirarnos detenidamente. Y cuando el apóstol le habló a la gente en esta porción de mirarnos, la palabra nos dice que si nosotros nos damos un vistazo a la Escritura, nosotros no vamos a cambiar, no vamos a poder ver. Nosotros tenemos que mirar la Escritura, y cuando miramos y estudiamos la Escritura, nos miramos detenidamente y el Espíritu Santo empieza a hablar: en esta área necesitas hacer cambios. Y yo le invito a que cuando usted lea la palabra y la repase, le dé libertad al Espíritu Santo de Dios a que le hable. No quiera correr ni minimizar la voz del Espíritu. ¿Cuántos nos hemos encontrado? Esto es una pregunta para consumo propio, usted no tiene que levantar su mano. ¿Cuántas veces nos encontramos en la Escritura y sentimos que esto nos habla y: ay, Señor, y lo que hacemos es: Señor, déjame cambiar a otra porción, déjame ir un salmo, déjame ir a otra porción? Minimizamos la voz del Espíritu porque no queremos ser confrontados a eso. Pero la realidad es que tú y yo tenemos que ser confrontados. Y lo que yo le digo, no crea que yo no lo he experimentado, yo lo he experimentado. Por eso lo digo, yo he tratado de minimizar la voz y cambiar a otra porción, pero he aprendido que para que se produzcan cambios, tengo que dejar que la voz del Espíritu me hable, hacer los cambios y pedir perdón a quien sea necesario, y restituir nuestra vida y decir: Señor, aquí voy en tu nombre. Mire, no ser cristiano por venir a la iglesia. Le agradecemos que venga a la iglesia,
No ser cristiano nada más por escuchar la palabra, eso es importante, pero ser cristiano cuando vivimos la palabra. Ese es el secreto, cuando vivimos la palabra. Porque muchos por ahí se llaman cristianos y van haciendo en el nombre del Señor tanto daño. Lo hemos visto a través de la historia. La gente, hace unos años yo fui a México en unas vacaciones y fui a Guanajuato y fui al área del museo, y esta persona que nos estaba hablando lo encontraba muy docto, con mucho conocimiento, y me acuerdo que en parte del recorrido bajaron a unas áreas donde la gente de la religión tradicional, que la historia lo dice, no lo digo yo, desde España y por muchos países mataban en el nombre del Señor a aquellos que eran herejes, lo que ellos consideraban herejes. Entonces iban a bajar un calabozo donde ponían a la gente, pero él hizo una salvedad: es bien húmeda, no huele bien, si la persona tiene problemas respiratorios, y como yo soy asmática, le dije a Ricardo, pues yo no voy a bajar, yo me quedo aquí. Se quedaron otras personas y bajó otra persona con ellos a explicarle, y empecé a platicar con este muchacho y le digo, oye, tú se nota que tienes mucho conocimiento. Le digo, yo tengo una maestría en historia. Y le dije, wow, ¿y qué tú haces con una maestría en historia trabajando solamente en, ¿verdad?, dando este tour? Y me dice, bueno, las realidades de nuestro país, pero por lo menos aquí practico lo que tengo. Y le empecé a hablar, mira, yo soy creyente, ¿qué tú opinas de eso? Y me paró, no me hable del evangelio. Yo por eso estudié esta historia, y yo odio todo lo que tenga que ver con el nombre de Dios. Y cuando le pregunté por qué, pude entender, porque la historia dice, y si usted estudia la historia, cuando uno lee la historia del cristianismo, se cae muerto. ¿Cuánta gente en España y en otros países hacían cruzadas y a todos los llamaban herejes porque no creían o no servían a Dios como ellos pensaban, y los mataban o los sometían a unos sufrimientos increíbles? Y este joven fue marcado así. Y me acuerdo que le dije, Dios no es así. No voy a hablar más, pero oro al Señor que en algún momento tú puedas conocer quién verdaderamente es Dios. Me da pena por quien los conocimientos o lo que la historia dice, pero no todos somos así. Por eso es que yo quiero que nosotros, los de Casa de Refugio, seamos conocidos por gente que no solamente oye, lee la palabra, sino gente que viva la palabra. Y que la empecemos a vivir en nuestras casas, con nuestros hijos, que las transformaciones comiencen ahí y que se extiendan a nuestros trabajos. Mira, amado, el propósito de un espejo es mostrarnos cómo somos. Busqué en el comentario bíblico Beacon, y un escritor, Ross, observa: el espejo de la palabra revela al hombre a sí mismo. Cuando nosotros leemos la escritura y nos miramos detenidamente, somos reflejados. Y él hablaba aquí porque en la antigüedad los espejos eran hechos de metal pulido. La imagen no es como la que nosotros tenemos hoy, que podemos vernos tal como somos. Para podernos ver, el espejo nuestro es la palabra del Señor. Y vamos a llegar a la tercera, y con esto termino. Dejo 2 puntos para la semana que viene. La tercera forma de construir mi vida en la palabra de Dios es estudiando la palabra. ¿Hay alguna diferencia entre leer y estudiar la palabra? Sí. Leer la Biblia es leer la Biblia. Usted puede encontrarse con agnósticos o gente que no es creyente, que se ha leído la Biblia de tapa a tapa, pero no es un estudio a menos que usted tenga un lápiz y algo en su mano. Cuando usted estudie la palabra y medite, lea sus devocionales, pero tenga al lado un lápiz o una pluma y una libreta o un journal, y tome notas para que esa palabra le llegue al corazón. Hay palabras que no entendemos, le hacemos un círculo, la escribimos en nuestro jornal, la buscamos en un diccionario. Si usted tiene duda, pregúntenos. Si nosotros no sabemos al momento, se lo decimos, mira, no sé, pero yo voy a buscar más profundamente en los libros que tengo de teología y te traigo la contestación, pero tenemos que estudiarla.
Dice Juan 5:39, y le pido que se pongan de pie. Escudriñar. En el Nuevo Testamento dice estudie, pero en la Reina Valera dice escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay un salmo que me gusta mucho, y lo vamos a hablar en parte del otro punto, en Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Quiero que en esta mañana tú tomes la determinación. Yo te invito en esta hora a que tomemos la determinación de construir nuestras vidas en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las verdades de la palabra de Dios nunca cambian, son las mismas. Y te invito a que comiences a leer, a meditar y a escuchar. Evalúa en qué área tú necesitas crecer para que nuestras vidas sean transformadas por el Espíritu Santo.